Hoy aprenderemos bajo el tema el Hijo revelado, ya que hay mucha confusión dentro del mundo cristiano. Muchos dicen de que el Hijo no es eterno, el que tiene principio no puede ser eterno. Otros dicen que el Hijo sí es eterno, y hay una discusión en eso. Pero hay otras personas dentro del mundo cristiano que dicen el Hijo es el mismo Padre. Por último, hay otras personas, otras corrientes dentro del cristianismo que dice que el Hijo es el mismo Padre, es el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo. Hasta aquí hemos visto que hay más de 3 afirmaciones. Entonces, cuando hablamos del Hijo, tenemos que empezar desde el Antiguo Testamento, porque así como la doctrina trinitaria es una revelación progresiva, y todas las doctrinas dentro de la Biblia son definidas de acuerdo a la revelación progresiva. ¿Cómo es una revelación progresiva? Una revelación progresiva es, por ejemplo, tenemos en Génesis 1:1. Ahí habla como un tema general. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es como un tema, amén, general, como un título, algo así. Entonces, de acuerdo a la revelación progresiva, vemos quién o quiénes estuvieron en la creación. El Espíritu Santo, amén, moviéndose sobre las aguas. Y más tarde, en el verso 3, aparece el verbo, la palabra, y esa palabra se ratifica con Juan 1:1, y no como una simple voz del Padre, sino como alguien participio en la creación. Entonces, esa es la revelación progresiva desde el punto de vista bíblico. La doctrina del Hijo también es una revelación progresiva. En el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, allí se habla de la simiente de la mujer que vencerá a la simiente de la serpiente. Desde el inicio, Dios anuncia que vendrá alguien, que ese alguien redimirá al hombre caído de su pecado. Un descendiente especial que derrotará al mal y a Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento, de esta manera aparece una promesa que no vendría el que habla, sino le da una promesa a Adán que alguien vendría de su simiente de la mujer. En el libro de Proverbios aparece una pregunta. Y dice, ¿cuál es su nombre? Use su Biblia, si usted está ahí, use su Biblia. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Dios deja sembrada una inquietud. ¿Quién es su hijo? ¿Quién es su hijo? Y aquí hay una revelación de parte de Dios, preguntando, dando al mundo una pregunta. La Escritura ya hacía la pregunta. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Amén. Si Dios el Padre, bueno, si Dios, porque hay muchas personas que dicen Dios es solo, solito, solitario. Amén. No tiene hijo, no tiene nada, solo Él es el único. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. No permiten tener hijo, amén, eterno al Padre. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que esto es politeísmo. Amén. Pero la Biblia está revelando con una pregunta en el Antiguo Testamento. Imagínense, en ese siglo ya hablaba Dios preguntando el nombre de su Hijo. Gloria al Señor. Y vamos a seguir avanzando con la revelación progresiva. Llegamos a Salmos 2. Encontramos ahí una declaración del Hijo de lo que le dijo su padre. Mi hijo eres tú, dice. Jehová me dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En Proverbios 30, versículo 4, Dios le pregunta al hombre, a la humanidad, ¿cuál es el nombre de su hijo? Ahora aparece con una declaración directa del Padre. El Padre le había dicho a la persona que está hablando en el capítulo 2 de Salmos, mi hijo eres tú.
yo te engendré hoy. Amén. Y no es cualquier hijo, hermanos. Recibe las naciones, según el texto de Salmos 2. Cuando usted estudia el Salmos 2, va a entender y comprender de que este hijo recibe las naciones como herencia. Gobierna con autoridad. Se manda a todos a confiar en él. Honrad al hijo para que no se enoje. Bienaventurados los que en él confían. Aquí aparece una revelación más clara, ¿verdad? El padre diciendo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y como si fuere poco, este hijo no es cualquier hijo, sino es algo especial, porque va a recibir las naciones, va a gobernar con autoridad, y les manda que confían en ese hijo. Amén. Aquí vemos que este hijo es hijo único, porque no dice tengo dos hijos. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En el Antiguo Testamento ya está hablando el padre de su hijo. El padre le pregunta cuál es el nombre de su hijo, si sabes. Vamos a avanzar con la revelación progresiva del Salmos 2 al Salmo 110, verso 1. Jehová le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Esta es la revelación progresiva en el Antiguo Testamento acerca del tema del Hijo revelado desde el Antiguo Testamento hasta su plena revelación en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Dios Padre tenía a su Hijo, porque Dios, el mismo Dios, pregunta a la humanidad y dice: ¿cuál es el nombre de su Hijo si sabes? En el Salmos 2, amén, ese Hijo, gloria a Dios, ahora dice: mi Hijo, Jehová me dijo, mi Hijo eres tú. Gloria a Dios. Vemos que el Padre Dios tiene un Hijo en el Antiguo Testamento, según la revelación progresiva. En el Salmo 110, este Padre comparte señorío con su Hijo. Amén. Está a su diestra ese Hijo es llamado también Señor. Amén. Entonces tenemos esto en el Antiguo Testamento, hermanos. Entonces, ¿por qué la gente pregunta: ¿en qué parte de la Biblia dice Hijo eterno? Si el texto que revela acerca del Hijo es una revelación progresiva, en lo cual vemos poco a poco revelándose el Hijo hacia el mundo, bendito sea el Señor, en el Antiguo Testamento. Ahora, hasta aquí hemos visto que en el Antiguo Testamento que el Padre tenía un Hijo. Por eso que Daniel también ve en una visión que él se acerca como un hijo de hombre al anciano de días. Amén. Ahora, del Salmo 110 entra el Nuevo Testamento para seguir revelando acerca del Hijo. ¿Quién es? ¿Es el mismo Padre o es el mismo Espíritu Santo? ¿O cómo es? El Antiguo Testamento ya está diciendo de que tiene un Hijo, el Padre. Y el Padre está preguntando por el nombre de su Hijo. Amén. Y así progresivamente la revelación muestra al Hijo del Padre Dios hasta su plena revelación en el Nuevo Testamento. Ese Hijo, ¿no? ¿Cómo es? Es como dicen: el Hijo que tiene principio no puede ser Dios, o es igual que Dios, o es el mismo Padre. Ahí entra a explicar el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Juan 1:1 declara claramente el apóstol Juan y dice: el verbo era Dios. Estando con Dios, tenía la misma esencia del Padre. El verbo era Dios. Entonces, el misterio que muestra en el Antiguo Testamento acerca del Hijo se explica totalmente. Termina el misterio del Hijo en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Con este versículo ya no hay misterio. El Hijo no solo existe, es igual que el Padre, es Dios. Amén. Ontológicamente lleva esa categoría, siendo hijo, de ser Dios, no como otro Dios, porque es hijo del Padre, de la misma naturaleza del Padre. Y Juan 1:1 declara que ese hijo, estando con Dios, era igual que su Padre. No sé por qué la gente no puede creer lo que dice la Biblia. Y más claro vemos en Juan 1:18. El unigénito Dios que está en el seno del Padre.
Ahí está el unigénito. Entonces Jesús, ese hijo misterioso del Antiguo Testamento, amén, era el monógenes, hijo único del Padre, hijo único de su clase, monógenes. Los ángeles creados por Dios no es monógenes, pero se les llama hijos de Dios. Por ejemplo, los que nosotros creemos en Cristo también somos hijos de Dios a través de la fe, pero no unigénito hijo. Unigénito hijo es solamente para Jesucristo. Para Jesucristo. Entonces vemos claramente el misterio del Antiguo Testamento, cuál es su nombre de su hijo. Jehová me dijo, no, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Son revelaciones poco a poco, como un misterio que se amplifica más claro con el Nuevo Testamento. Ese hijo era igual que el Padre, era el unigénito hijo, según Juan 1:18, no es un hijo más, es el único, el que está en relación eterna con el Padre. Aleluya. En 1 de Juan capítulo 1, verso 2, 1 y 2 dice, la vida eterna que estaba con el Padre, esa vida eterna era el Verbo que estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice, o sea, el Verbo que estaba con el Padre se nos mostró, pasó de lo invisible a lo visible. Ese hijo que se habló en el Antiguo Testamento, como dice en Proverbios, como dice en Salmos 2, Salmo 110, ese, siendo invisible, se mostró visible, según 1 de Juan capítulo 1, 1 y 2. Esa es la enseñanza ortodoxa de la Biblia acerca de la revelación progresiva del Hijo de Dios, de Jesucristo, que hoy conocemos con ese nombre. Se da cuenta que la Biblia revela acerca del Hijo paso a paso, así como Dios revela la creación paso a paso. Primero pone el tema, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero luego empieza a desarrollar quiénes estuvieron en la creación. Estaba el Espíritu Santo, según el versículo 2 de Génesis. Estaba el Verbo, la palabra viviente, en el versículo 3, cuando el Padre declara, amén, crear de la nada todo lo que existe hoy. Y este verbo, esta palabra viviente de Génesis 1:3, es explicado según Juan 1:1 y 2 y 3 como un alguien. ¿Me entiende? El Hijo sí estuvo en la eternidad. Por algo se le llama Hijo Eterno. Mi Hijo eres tú, dice el Eterno, el que vive en la eternidad. Dice, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Todo el mundo puede rechazarlo hoy. Así como tú unicitario, tú rechazas al Hijo Eterno. Amén. Tú dices que el Hijo Eterno no existe. Otros dicen, no, el Hijo es criatura, como los testigos de Jehová, como los mesiánicos. Algunos mesiánicos son trinitarios, algunos son unicitarios, algunos son una mezcla del cristianismo con el judaísmo, mesiánicos. Los mesiánicos que niegan que el Hijo no es eterno. Amén. El Salmo 2 deja claro que vendrá el día en que todos tendrán que reconocerlo al Hijo de Dios como igual que el Padre, porque dice, bienaventurados todos los que en Él confían. No es solamente una doctrina, es una revelación bíblica, hermanos, una revelación clara y explícita. El Hijo ha sido anunciado desde el principio y no quieren aceptar al Hijo Eterno que se mostró físicamente a través de María, porque dicen que dentro de María fue creado y de ahí empieza el Hijo. Por tanto, no puede ser eterno. Esa es una ignorancia. Por eso que dice, Dios mismo vendrá, hablando del Hijo, porque es igual que el Padre. Dios mismo vendrá y os salvará. Unicitario, tú que rechazas al Hijo Eterno, hoy rechazas al Hijo Eterno. Pero llegará el día en que todos reconocerán que es el Hijo de Dios Padre, tal como dice Salmos 2. Porque Juan el Bautista mismo dice del Hijo, he aquí el Cordero de Dios que quita pecados del mundo. Ninguna criatura puede quitar el pecado del mundo.
Ninguna sangre de animales o de cualquiera puede quitar el pecado del hombre. Jesucristo y su sangre que derramó en la cruz del Calvario tiene la potestad de quitar el pecado de las personas que aceptan en el mundo a Jesucristo y reconocen que Jesús es el Hijo de Dios resucitado por el Padre Dios, tal como dicen los apóstoles en el libro de Hechos capítulo 3. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob ha glorificado a su Hijo. Reconozcan que Jesús es el Hijo de Dios para la gloria de Dios Padre. Hoy sigue rechazando, cristiano. Usted que dice que Jesús Hijo no es eterno, siga diciendo, porque va a llegar un día que vas a tener que arrodillarte delante del Hijo del Hombre, delante del Hijo eterno del Padre Dios, y confesarás que Jesucristo es el Señor, y será demasiado tarde. Mejor es que como nosotros hoy, hace 29 años atrás, el Hijo de Dios vino a mi corazón y reconocí a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías y como el que puede perdonar mis pecados y llevarme al cielo donde está el Padre de los cielos y de la tierra.